en las más tenebrosas profundidades de Andalucía, donde el aire se torna espeso y los susurros se adhieren como garras en la noche, se despliega un paisaje infernal que da voz a relatos de terror. Los murmullos, envueltos en un aura de tinieblas y depravación, tejen la siniestra historia de un culto ancestral que se arrastra desde los tiempos remotos del Al-Ándalus. Este execrable culto, conocido como los heraldos de la penitencia, se alza como un puente entre la corrupción y lo mundano, envuelto en un manto lúgubre que exhibe cicatrices como trofeos de un honor macabro. La leyenda, tejida con hilos de condenación, desvela que estos heraldos, adoradores del dolor, se congregan en la clandestinidad, como almas malditas, para proteger y difundir un evangelio blasfemo. Sus palabras impías proclaman que solo a través de la sumisión a un sufrimiento desgarrador se alcanza una apoteosis maldita y se fusiona con el verdadero Dios. El Bafometo, una deidad oculta y retorcida que acecha en los abismos del inframundo y en los corazones de los hijos de la abominación. Las enseñanzas oscuras de los heraldos desvelan una verdad horripilante. Las religiones mismas son una farsa, una creación corrupta forjada por el orgullo, el odio y la ambición humana. Niegan que algún hijo divino se comunique a través de impostores y dogmas sin valor. Solo ellos, los heraldos, atesoran el conocimiento prohibido que descorre un velo hacia dominios más allá del que se oculta tras el muro, permitiendo la comunión con los 7 cielos de lo profano. La doctrina del dolor, revelada por el profeta desdichado Asimi-Unkdis, describe tormentos inenarrables que flagelaron al autor de las revelaciones de Andegar durante su vida. A través de un sufrimiento incesante, accedió a planos abismales de conciencia, fusionándose con los nombres prohibidos de allá. Estas enseñanzas heréticas, una amalgama tenebrosa que entrelaza el cristianismo ibérico, el sabateísmo y los senderos oscuros del sufismo, se propagaron como una plaga en la península ibérica bajo la macabra tutela del maestro Asim. En el presente, los heraldos de la penitencia acechan en las sombras, ocultos tras máscaras de normalidad. Se disfrazan como guardianes, protegiendo un oscuro secreto que yace enterrado en pasajes olvidados de historias del Templo de Salomón, descubierto por los mismos templarios en épocas gloriosas. Sin embargo, su aparente protección a la comunidad de Cádiz no es más que un velo siniestro, impuesto mediante métodos perversos y cuestionables. Bajo la apariencia de festividades inocentes, los carnavales, se oculta un rito inquietante y demoníaco. Durante estas ceremonias aterradoras, la esencia vital de los andaluces, la quintesencia misma de la vida, es extraída en un macabro festín para alimentar las profundidades de la maldad. Los heraldos de la penitencia, en su despiadada sed de poder y dominación, han perfeccionado un arte oscuro que desgarra los velos de la existencia y desencadena un frenesí impío. En los pasajes secretos del submundo, debajo de las calles empedradas de Cádiz, se erigen cámaras abismales, saturadas de tinieblas y podredumbre. En el corazón de estas cámaras, una hueste de heraldos se reúne, sus rostros ocultos tras máscaras grotescas que reflejan la desfiguración de sus almas retorcidas. Con herramientas ennegrecidas por siglos de práctica nefasta, perforan el tejido de la realidad y extraen la vitalidad humana con una precisión cruel. Gritos agonizantes resuenan en el aire enrarecido mientras los cuerpos de los incautos andaluces, atrapados en una danza de horror, son despojados de su esencia vital. Sus almas, ahora vacías y desgarradas, son ofrecidas como tributo en el abismo devorador. Allí, en las profundidades más oscuras, una entidad primordial, una abominación que ansía alimentarse de la pureza corrompida, espera con sus 7 bocas para devorar las esencias robadas. El éxtasis perverso se apodera de los heraldos mientras se regodean en la energía vital que fluye en sus manos manchadas de almas inocentes. Las fuerzas de lo profano se agitan y los rituales de penitencia y tormento se intensifican. Látigos crujientes y afilados instrumentos de tortura se convierten en sus herramientas, mientras las víctimas son sometidas a un sufrimiento inimaginable. Los gritos de angustia se entrelazan con las risas malignas de aquellos que se deleitan en la desesperación ajena. El festín de la maldad alcanza su punto culminante cuando las esencias vitales, teñidas de una oscuridad indescriptible, son vertidas en las profundidades del abismo. El de las 7 bocas, se alimenta de esta sustancia impía, su poder oscuro va aumentando con cada gota.
Las sombras se retuercen y los heraldos, embriagados por la gloria siniestra, se regocijan mientras las puertas de la perdición se abren aún más, amenazando con desatar el caos y la desolación sobre el mundo conocido. En los días posteriores al carnaval, los andaluces que han sido despojados de su esencia vital, meras cáscaras de su antigua existencia, deambulan como sombras en las calles, sus miradas vacías reflejando el horror al que han sido sometidos. Sus voces, ahora susurros huecos y agonizantes, advierten a los desprevenidos de los horrores que acechan tras las máscaras festivas y las sonrisas falsas. Así perdura el rito inquietante y demoníaco, oculto entre las risas y la algarabía de los carnavales, una pesadilla sin fin que consume la esencia misma de la vida y exalta los placeres oscuros de la destrucción. Los heraldos de la penitencia, embriagados por su poder blasfemo, esperan pacientemente el próximo carnaval, cuando el ciclo macabro se repetirá una vez más, engendrando un horror en el corazón de aquellos que se atrevan a presenciarlo. En este credo oscuro, el dolor y el sufrimiento son considerados obsequios macabros de una divinidad retorcida, una entidad cósmica que acecha y espera tras la pared. Cada tormento infligido, cada agonía soportada, es un tributo sanguinario que se ofrece a esta deidad impía. Sus devotos, verdugos enmascarados de su propia humanidad, se convierten en instrumentos del horror, guiados por la seducción de la oscuridad primigenia. El dolor se convierte en el vínculo profano que une a los creyentes con las dimensiones prohibidas. Como una llave en manos de la condenación, el sufrimiento desbloquea las puertas a través de las cuales las aberraciones cósmicas se filtran hacia nuestro mundo. Aquellos que abrazan el evangelio del dolor, se someten a una transformación grotesca, sus cuerpos y almas distorsionados hasta alcanzar una santidad maldita. Se convierten en los elegidos, en santos de la oscuridad, cuyas existencias se entrelazan inextricablemente con los abismos de lo insondable. Pero los que osan rechazar esta fe blasfema, los que se atreven a negar los rituales de tortura y a evadir el abrazo sanguinario de la divinidad retorcida, están destinados a enfrentar un destino espantoso y desgarrador. Sus cuerpos se convierten en receptáculos de pesares inimaginables, consumidos por dolores que desafían toda comprensión humana. Atormentados por visiones abominables y asediados por la presencia implacable de los seres de las tinieblas, su existencia se convierte en un abismo de angustia sin fin. Y cuando la séptima boca de aquella abominación primordial, que emana de los abismos más lóbregos, entone la funesta canción del fin, el horror alcanzará su clímax. Desde las profundidades del vacío estelar, las fauces infernales se abrirán de par en par, liberando una marea de sufrimiento indescriptible. El cosmos mismo resonará con la agonía, y aquellos que rechazaron el evangelio del dolor serán arrastrados a los abismos insondables, donde su sufrimiento se multiplicará hasta límites inimaginables. En esos abismos, envueltos en una penumbra eterna, las almas despojadas de esperanza se convierten en juguetes torturados de las entidades impías. Sus gritos desgarradores se mezclarán con las risas estridentes de los dioses oscuros, formando una sinfonía discordante que atraviesa el tejido del universo y resuena en cada rincón del tiempo y el espacio. Serán condenados a una eternidad de agonía, donde la muerte se convierte en una mera ilusión y el tormento se perpetúa sin descanso.